Muy bien, pues qué bueno que usted está aquí en esta mañana. Qué bueno, qué honor tenerles, y a los que nos están viendo en línea, ¿verdad? Tenemos ya toda una comunidad en línea y en televisión. Qué bueno, queremos saludarles, bendecir sus vidas. Y estábamos por iniciar una serie sobre el libro de Marcos y vamos a llegar allí. Estoy emocionado de lo que vamos a estar viendo en ese evangelio según San Marcos. Pero Dios me ha estado hablando mucho en esta semana. Y es algo que quiero compartir a todos, a los que están en San Antonio y en Chihuahua, en el Northeast, en West y aquí en Kessler, los que están en línea, en donde estén, ¿verdad? Dios me está hablando fuertemente que tú y yo no fuimos creados para vivir en pausa. Díganlo conmigo: Dios no me creó para vivir en pausa. Cuando todo esto del COVID inició, ¿verdad? En marzo de este año, de repente, ¿verdad? Que todo se cierra, todos vamos a estar confinados, muchos negocios cierran, muchos trabajos cierran, restaurantes cierran, tiendas cierran y todos a su casa. Y la verdad, todos pensamos, ok, esto va a ser temporal, va a pasar, pero se extiende y se extiende y se extiende. ¿Sabes? Dios no nos creó para estar en pausa. Cuando alguien se rompe un brazo, hay que ponerlo, ¿verdad?, en un yeso, hay que inmovilizarlo por un tiempo. Pero ¿saben lo que sucede cuando quitan ese yeso? Muchas veces ese brazo que era fuerte, de repente es un bracito así, flaco. ¿Por qué? Porque no estuvo haciendo nada y los músculos se empiezan a atrofiar. Una persona que está consignada en una cama en el hospital mucho tiempo sin movimiento, ¿saben qué? Le empiezan a salir llagas en el cuerpo, porque Dios no nos creó a ti y a mí para solo estar en pausa, parados, sin movernos. Ahora, Dios cree en el reposo. Dios creó el día del reposo, ¿verdad? Pero creó un día de 7 para el reposo, no 7 de 7. Wow. Y yo siento fuerte de Dios, es tiempo que tú y yo empecemos a quitar nuestra vida de pausa. Empezó el COVID, todo pusimos nuestra vida en pausa, pero el problema es que seguimos ya 20 semanas después y todavía nuestra vida está en pausa. Y tú me dices, pero pastor, el COVID no se ha desaparecido. No. Pero es tiempo de vivir. Quiero que leamos en Jeremías 29, verso 4 dice: así dice el Señor Todopoderoso, ¿ok? Es Dios hablando, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Está Dios hablando a un grupo de personas, judíos, que estaban confinados en Babilonia. Dios dice: ¿quién los mandó a Babilonia? Dice Dios, el que los tomó, los deportó a Babilonia. ¿Ves? Se habían olvidado de Dios, habían abandonado a Dios, el juicio de Dios viene sobre ellos y son llevados a Babilonia como prisioneros. Wow. Y se encuentran encerrados y viven pensando: en cualquier momento Dios nos va a rescatar y vamos a regresar. Y siguen pensando en cualquier momento. Y había profetas falsos en ese tiempo que se levantaban y le decían: no teman, Dios va a llevarnos de regreso a Jerusalén. No. Y entonces estaban viviendo sus vidas en pausa. Estaban viviendo esperando nomás que pase esto, nomás que se acabe esto. ¿Y cuántos de nosotros estamos viviendo nomás que acabe lo del COVID, nomás que pase esta crisis, nomás que... Pero escucha el mensaje que Dios les dio. Les dice: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense, tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende el bienestar de
la ciudad. ¿Qué está diciendo Dios? Les está diciendo: quiten el botón de pausa en sus vidas. Estaban viviendo con una pausa, esperando, en cualquier momento Dios nos va a sacar de esto. En cualquier momento vamos a regresar a la normalidad. ¿Han oído eso? ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Pero tal vez, escúchame, no te quiero asustar, pero tal vez nunca regresamos a la normalidad. Y vamos a vivir en pausa 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. No, Dios está diciendo: en medio de tus circunstancias, en medio de lo que estás viviendo, es tiempo de empezar a vivir. Hay que ser prudentes, ¿verdad? No está hablando de ser rebeldes. Hay que ser prudentes en cómo actuamos. Pero es tiempo, familia Vino Nuevo, escúchenme, en línea y en cada campus y aquí en Kessler, escúchame, Dios está diciendo: es tiempo de quitar pausa. Hey, los que se iban a casar, cásense. Hey, los que iban a tener hijos, tengan hijos. Los que iban a hacer un negocio, hagan el negocio. Es tiempo de dejar de estar pensando: ay, nomás que pase esto, nomás que llegue el 2021, en el 2020. ¿Y quién le dio? ¿Quién le dijo que va a haber una varita mágica en el 2021? Dios está diciendo: en medio de tus circunstancias, empieza a vivir. Y dice: en medio de tus circunstancias, dice que pidan por el bien donde están. En donde estamos pidiendo la bendición de Dios, y Dios nos va a prosperar. Tenemos que dejar de estar soñando cuando todo esto pase. No sabemos cuánto va a durar esto. En Babilonia duraron 70 años. En el desierto duraron 40 años. ¿Cuánto va a durar esto? Yo no sé. Pero Dios nos está diciendo a su pueblo: es tiempo que empiecen a vivir. Es tiempo de empezar a vivir. Porque y luego fíjense lo que dice Jeremías 29:11. Es uno de los mejores versos que hay en la Biblia. Me fascina este verso. Pero vean el contexto. En el momento en que lo dice Dios, dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y Dios a ti y a mí nos está diciendo el día de hoy: Él tiene un futuro en medio del COVID. Él tiene esperanza en medio del COVID para ti y para mí. El Dios en los cielos no está todo asustado. Ah, caray, ¿y esto de dónde salió? Dios no está con sus ángeles: a ver, ¿por qué no me avisaron que esto iba a suceder? Dios está tranquilo. Dios no se ha movido de su trono. Sus planes siguen siendo buenos. Fue Dios el que los llevó allí. ¿Ves? Dios está con nosotros. Dios nos ha traído a este tiempo en la historia humana. ¿Sí? Dios nos ha traído a este momento. Dios no está sorprendido, Él no está asustado, pero Él nos está diciendo: es tiempo de vivir. ¿Ves? Dios no siempre promete sacarnos de los problemas, de las pandemias, pero sí promete estar con nosotros. El día de ayer, en la oración de los hombres, que ¿dónde están todos los hombres? ¿Dónde están los hombres? Oigan, señoras, despierten a sus viejos el sábado. De 8 a 9 oramos. Y yo sé que en cada campus también están teniendo oración. Despierten al viejo, pónganlo a orar, a interceder como el sacerdote de su hogar que debe de ser. Lo pueden hacer aquí. No tienen ni que salir de la casa, pueden quedarse en pijamas y hacerlo. Pero ¿quién nos dice? Salmo 23:4 ayer venía resonando en mi mente. Dice, todo lo hemos dicho, pero ahora hay que vivirlo. Dice: aunque ande en sombra de valle de, aunque ande en sombra de valle de, ¿qué dice? No temeré. ¿Por qué? Porque tú me lo vas a quitar, porque tú me vas a poner una burbuja donde como cristiano no me va a pasar nada. No. ¿Qué dice? Tú y yo vivimos sin temor, no porque vivimos en un mundo sin problemas y sin dificultad. No. Tú y yo vivimos sin temor porque ¿qué?
porque tú estás conmigo. ¿Ves? Dios no promete sacarnos del COVID, pero Dios promete caminar con nosotros a través del COVID. ¿Ves? Dios no promete sacarnos de la pandemia, pero Dios promete caminar con nosotros en medio de la pandemia. ¿Ves? Tenemos que ver cuando Daniel le dijeron que iba a ir al pozo de los leones, Dios no lo libró. Él terminó en el pozo con los leones, pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. Sadrach, Mesach y Abednego, Dios no los libró del horno de fuego. Terminaron en el horno de fuego. Pero ¿saben qué? Nabucodonosor dijo: ¿que no echamos 3? ¿Que no eran 3? ¿Por qué veo 4 y el cuarto se parece a Dios? Porque Dios caminó con ellos a través del horno de fuego. Entonces escúchame, Dios no dice: ay, tú nunca vas a tener que enfrentar un león, porque eres mi hijo, te voy a cuidar. No, Dios dice: te vas a parar enfrente de un león, pero ten confianza, hijo, yo estoy aquí a tu lado. Yo aquí estoy parado contigo porque eres mi hijo. Sí. ¿Ves? Dios es el que en veces nos conduce a esos lugares de peligro. ¿Sabían eso? En veces fue Dios el que guió a Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Escúchame muy bien. Y hoy en la tarde pueden ir y pueden poner Google y pueden buscar y ver un mapa de Egipto e Israel. Dios no los llevó en una línea recta. ¿Sabes que había una manera de llegar a Egipto, a Israel, sin jamás pasar por el Mar Rojo? No tienes que pasar por el Mar Rojo. Dios los desvió. Dios los llevó por este desvío para encontrarse enfrente del Mar Rojo y atrás el ejército del faraón y todos ¡ah! Y Dios pensando: yo los traje aquí porque yo voy a ahogar a estos, yo voy a acabar con estos. Dios en veces nos mete a ti y a mí en circunstancias que tú y yo estamos ¡ah! Y Dios: tranquilo, te traje aquí para destruir a tus enemigos. Te traje aquí para destruir a aquellos que te quisieran hacer daño. Entonces tú y yo, en donde estemos, en la circunstancia que estemos, tenemos que confiar: Dios camina conmigo, Dios está conmigo en medio de estas circunstancias. Fue Dios que llevó a Abraham a una tierra totalmente desconocida para dárselo de heredad. Fue Dios, escúchame, que llevó a Elías. Escúchame, hay una sequía, no hay que comer, y Dios lleva a Elías con una viuda que solo tenía aceite y harina para hacer 2 panes. Y cuando llega Elías ya eran 3. Y Dios lo llevó allí. ¿Para qué? Para sustentar con vida a esa viuda y ese niño. ¿Ves? Dios nos va a poner en lugares donde tú y yo decimos: Dios, ¿qué ondas? ¿Qué pasó? Y Dios dice: te tengo allí con un propósito. Te tengo allí con un propósito. Oh, sí. Entonces, volvamos a lo que Dios dijo a su pueblo ahí en Babilonia. ¿Qué les dijo? Tengan hijos, cásense, compren casas, compren terrenos, planten, hagan negocios, vivan su vida en medio de su confinamiento, en medio de las circunstancias que están experimentando. Vivan, porque yo estoy con ustedes. Yo sé los planes que tengo para ustedes, de bienestar y no de maldición, sino de bendición. Y luego, ¿qué les dijo? Jeremías 29:12 dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Y yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersido, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. ¿Qué les está diciendo? Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Estaban en esa situación Israel porque habían abandonado a Dios.
Habían dejado de honrar a Dios y de cumplir los mandamientos de Dios y se habían ido tras otros dioses. Y entonces Dios los toma y Dios los saca de la tierra que Él les había prometido, que Él les había dado, y los trae como prisioneros a Babilonia. Y les dice: es tiempo de que me busquen. ¿Saben? Este tiempo es un tiempo para que tú y yo empecemos a buscar a Dios como nunca antes en nuestra vida. Que tú y yo hagamos a Dios una prioridad ahora en nuestra vida. Ahora más que nunca, que tú y yo empecemos a buscar a Dios. Que empecemos a buscar su presencia. Estaba escuchando esta semana un podcast con Henry Cloud. Es un autor, es un consultor de algunas de las empresas más grandes, más importantes en Estados Unidos. Pero me sorprendió escuchar a este hombre. Sabía que era cristiano, pero mira, me hablaba de que todos los días, cada mañana al despertar, abre esta Biblia y lee Salmo 91. Y luego cada noche, antes de irse a la cama otra vez, abre este libro y vuelve a leer Salmo 91. Todos los días él está yendo a esta palabra de Dios. Todos los días está encontrando su esperanza, su motivación en esta palabra de Dios. Amigo, amiga, tú y yo en medio de este tiempo tenemos que hacernos fanáticos en buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios como nunca antes. Vamos a buscar su presencia como nunca lo hemos buscado en nuestras vidas. Ahora que tal vez no podemos hacer las cosas y actividades que antes hacíamos, en vez de estar aburridos, tirados enfrente de la tele, viendo todas las series de Netflix, vamos abriendo esta palabra y vamos leyendo esta palabra y vamos enamorándonos de esta palabra y vamos saliendo de nuestras casas a caminar, y a orar y a pedir la presencia de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares. Es tiempo de buscar a Dios. Dios nos dice: es tiempo de vivir, pero también nos dice: es tiempo de que busquen mi rostro. Y luego algo que nos enseña es tiempo, óiganme familia Vino Nuevo, escúchenme muy bien, es tiempo de regocijarnos. ¿Me oyeron? Gracias, alguien acá me escuchó. Es tiempo de regocijarnos. ¿Sabes? Y reflejando sobre esto, yo también tengo que arrepentirme. Porque el hablar hoy en día es COVID. Oye, tantos se infectaron y tantos se murieron y tanto y esto y tanto aquello. ¿Saben? Las noticias solo vienen a darnos lo más triste. Las noticias nunca abren diciendo: hey, hoy tantos miles se han sanado. Es la verdad, pero no lo dicen. Nunca las noticias abren diciendo: hey, el 98.7% de los que se enferman sobreviven. Es la verdad, pero no te lo dicen. No, es tantos muertos hoy, tantos en el hospital hoy, tantos. Y nosotros es lo que hablamos y hablamos. Pero escúchame, tú y yo tenemos que cambiar nuestro hablar. ¿Ves? Tú y yo no podemos cambiar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí puedo cambiar cómo reacciono. Sí puedo cambiar lo que sale de mi boca. Tú y yo lo podemos cambiar. Sí. Fíjense, el pueblo de Israel terminó pasando 40 años en el desierto, 40 años de confinamiento. ¿Por qué? Por sus bocas, por su queja, por su llorar. Ay, no, es que hay gigantes, no podemos. Y Dios dijo: al desierto. Fíjense, Números 11, y no es la única ocasión, hay varios ese tiempo en el desierto, pero Números 11 dice: el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo, y al oírlos el Señor. ¿Sabes que Dios oye tus quejas? Dios oye mis quejas.
Él las oye. Dice, al oír el Señor, ardió en ira, y su fuego consumió los alrededores del campamento. Sabes que cuando tú y yo solo estamos quejándonos, ay Dios, ay Dios, ay, sabes que en vez de que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros, Dios se enoja. Porque nuestras quejas reflejan una falta de fe en el poder de Dios. Es un insulto para Dios mi quejarse. Ay no, Dios, es que mira, oh Dios, es un insulto a mi Dios. Porque estoy diciendo, Dios, ese virus es más grande que tú. En Hechos 16 encontramos a Pablo y Silas en la ciudad de Filipos. Están ministrando. Una niña endemoniada empieza a seguirlos y a molestarlos hasta que Pablo se harta, voltea y en el nombre de Jesús se libre. Pues sus dueños arman un alboroto, los agarran, los golpean, los meten en la prisión hasta lo más adentro, los ponen en el cepo, atados de manos y de pies. ¿Saben? Hubiera sido fácil quejarse. Estaban haciendo la voluntad de Dios, y ¿dónde terminan? Y le hicieron bien a la niña y mira lo que le sucedió. Se pudieran haber quejado, pudieran haberse quejado de todas sus circunstancias, de sus problemas. Pero ¿qué nos dice Hechos 16:25? Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban, ¿qué? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Oh, en medio de su prisión, en medio de la golpiza, en vez de estarse quejando, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no nos ayudas? Dios, hicimos tu voluntad. Ellos están, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso. Están adorando a Dios. Familia Vino Nuevo, es tiempo que de nuestros labios empiecen a salir las alabanzas de Dios. Y dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué trajo la libertad? ¿Las quejas? No. El quejarte, el llorar, el comentar no cambia nada. ¿Qué cambia? Nada. Nada. Pero nuestra adoración cambia. Cambia nuestra situación, cambia nuestras circunstancias. Oh, escúchame, yo no puedo decirte que si empezamos a regocijarnos y gozarnos en Dios, el COVID se va a acabar. No puedo decirte eso, pero sí sé que si empezamos a regocijarnos en Dios, los temores que te atan van a caer. Vas a ser libre de esas cadenas de temor, de ansiedad que el diablo ha puesto sobre tu vida y sobre tu mente. Esas cadenas de depresión van a caer. Oh, sí. Esos temores van a caer. Esa incertidumbre va a caer cuando tú y yo empezamos a alabar a Dios. Ahora, Pablo era como esos que traen una tarjeta que cada vez que van a un hotel ganan puntos, ¿verdad? Pablo ganaba puntos cada vez que entraba a la prisión. Y lo encontramos en Filipenses 4, en otra prisión, ahora en una prisión romana. ¿Y qué nos dice? Escúchame, desde la prisión, tú crees que la tienes mal, porque no puedo salir de mi casa. Pablo, encerrado en una prisión romana, nos dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Familia, es tiempo de empezar a alabar a Dios. Es tiempo cuando vienen y te quieren empezar a contar: oye, ¿escuchaste? Tú dile: oye, ¿escuchaste que Dios reina? ¿Escuchaste que Dios está en su trono? ¿Escuchaste que Dios es nuestro sanador? Empieza a hablar y empieza a darle gracias a Dios por lo que tienes, por lo que te ha dado. Sí. Santiago, el hermano de Jesús, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Digan: sumo gozo.
¿Cuántos han visto a los luchadores sumo? Cuando habla de sumo, está hablando de así, en grande, no, yo sé que voy, para allá voy, pero todavía no llego, ¿ok? Tened por sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas. No cuando te sacaste la lotería, no cuando te fue bien, no cuando te dieron un aumento de sueldo, no cuando te pudiste entrar en la escuela que querías. No, dice, cuando todo te está yendo mal, hey, tened por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabes qué? Tú y yo debemos de darle gracias a Dios, porque Dios, por medio de esto, va a hacer que tu fe y mi fe crezca. Dios va a usar esto para que tú y yo nos encontremos más cerca de Dios, más apasionados por Dios. Que tengamos una fe, que Dios quiere estirar nuestra fe. Dios quiere hacer nuestra fe crecer. ¿Qué dice el profeta Habacuc? Y dice, aunque la higuera no dé renuevos, no haya fruto en las vides, aunque falle de cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los estables. Está diciendo un desastre económico. Es una economía agrónoma. Y está diciendo, no hay nada, no hay cosecha, no hay animales, no hay nada. El futuro se ve totalmente oscuro, negro. No tengo que comer hoy y no tengo nada que comer el día de mañana ni el mes que entra. Pero dice, aún así yo me regocijaré. ¿Qué? ¿En mis condiciones? No. No nos regocijamos en la pandemia, no. Pero nos regocijamos ¿qué? En el Señor. Me regocijo, dice, en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor, ¿quién? Omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Está diciendo, escúchame, tendré problemas, todo se ve negro, pero tengo un Dios que es omnipotente, que camina conmigo, que me da las fuerzas para vencer. Tú dices, es que no sé de qué darle gracias a Dios. Abre esta Biblia, Salmo 136. Salmo 136, léelo todas las mañanas y todas las noches. Yo me agarré hoy en la mañana. El Salmo 136 lo amo como no se imaginan. Lo oro, lo predico. Salmo 136, te da razón tras razón tras razón por la cual darle gracias a Dios. Y no tiene nada que ver con tus circunstancias, todo tiene que ver con lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y lo que Él hace por nosotros. Entonces se los dejo de receta. Salmo 136. Apúntelo. Y termino. Es tiempo de profetizar. Es tiempo de profetizar. ¿Ves? No solo es tiempo de regocijarnos en Dios, pero es tiempo de hablar a nuestras circunstancias. Es en Ezequiel 37, dice, y la mano del Señor vino sobre mí. ¿La mano de quién? El Señor, de Dios, no el diablo, no el demonio. No. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente ¿qué? Secos. ¿A dónde lo lleva Dios? ¿Lo lleva a un lugar bonito de árboles frutales y un huerto hermoso? No. ¿A dónde lo lleva Dios? Básicamente a un panteón. Lo lleva a un panteón, pero no están enterrados, están así sobre la tierra, huesos secos, cadáveres. Wow. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?
Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. ¿Ves? Ahorita vamos siendo honestos. Nuestro gobierno no tiene respuestas. La comunidad médica no tiene respuestas. No hay nadie sobre esta tierra que en este momento tiene una respuesta a la situación que estamos viviendo. Pero Ezequiel sabía algo: tú, Dios, sí sabes. Tú, Dios, lo sabes. Tú, Dios, lo tienes en tus manos. Y entonces me dijo, escúchame, Dios no le dice: ah, ok, deja yo obro. Dios le dice a él, a Ezequiel, Dios nos dice a ti y a mí: es tiempo que tú y yo empecemos a actuar. Y les dice, hijo de Dios, le dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos. Y aquí dice que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que salgan carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Y entonces sabrán que yo soy el Señor. Y tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudía la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. ¿Sabes Dios qué le dijo? Profetiza, ¿qué? Que oigan la palabra. Esta palabra de Dios es profética. ¿Ves? Esta palabra de Dios habla vista al ciego. Esta palabra de Dios habla vida al muerto. Esta palabra de Dios habla abundancia al que no tiene nada. Esta palabra de Dios es la que habla esperanza al que vive desesperado. Esta palabra de Dios, tú y yo, Dios está diciendo que tú y yo, ahora profetizar, escúchame, es hablar en voz alta. No lo que ves, pero lo que Dios ha declarado. Cuando Dios se paró sobre el abismo, dice, y oscuridad cubría la tierra, y Dios se para y dice: sea la luz. Y dice que hubo luz. Todavía ni había creado el sol, pero por su palabra había luz. Y Dios quiere que tú y yo, escúchame, empecemos a tomar las promesas de Dios. Cada promesa, escúchame, esto es lo que dice esta Biblia, esto es lo que dice esta palabra de Dios. Y sobre esta palabra nos paramos, no sobre la palabra de un presidente, no sobre la palabra de un médico. Esta palabra de Dios dice que cada promesa de Dios en este libro, cada promesa, escúchame, para ti y para mí en Jesucristo es sí y amén. Es sí y amén. Empieza a profetizar en voz alta en tu casa. Abre la Biblia y empieza a declarar: Señor, yo declaro tu salud sobre esta casa. Empieza a declarar: yo declaro, Señor, tu vida sobre mis hijos. Empieza en voz alta, que te escuchen, a declarar: Señor, oh Señor, yo declaro que mis hijos son la cabeza y no la cola, que están encima únicamente y no abajo. Declaro, Señor, que todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Empieza a declarar bendición sobre tus hijos, sobre tu negocio, sobre tu trabajo, que tal vez ha estado cerrado todo este tiempo. Tú párate en medio de tu negocio, toma esta palabra de Dios y empieza a declarar vida sobre ese negocio. Empieza a declarar prosperidad sobre ese negocio, sobre tu vida. Es tiempo que tú y yo empecemos a hablar la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias. Y vamos rápido, ya están los de la alabanza. ¿Dónde están los de la alabanza? Ya desaparecieron todos los de la alabanza en Kessler. Voy a tener que ir a los campus a buscarme a alguien. Dice que de repente este ruido, ¿verdad? Y se llena. Estos huesos de repente tienen músculo, tienen piel, tienen forma humana, pero no tienen vida. Están muertos. Y Dios lo manda a profetizar de nuevo. Dios lo manda a profetizar y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.
no solo es profetizar esta palabra, escúchame, empieza en tu casa, en tu trabajo, en tu propia vida, hablar al Espíritu de Dios. Y declara, Hechos 2:17 dice: en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Perdón, no sé qué hice, siempre hago algo. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Ponte sobre tus pies. Es tiempo de profetizar y hablar al Espíritu de Dios y declarar: Espíritu Santo de Dios, ven sobre mi vida. Espíritu de Dios, ven a saturarme. Espíritu de Dios, ven a llenarme. Espíritu de Dios, ven a tomar el control de mi vida. Espíritu de Dios, ven sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mi matrimonio. Oh, es tiempo, vino nuevo, que el Espíritu de Dios empiece a manifestarse entre nosotros. Es tiempo de profetizar. Yo quiero que tú, ahí donde estás, abras tus labios. Yo sé que están con máscara, pero no te quedes callado solo porque tienes una máscara. Esa máscara, el diablo quiere callarte, pero tú tienes que vencerlo. Y tú tienes que empezar a decir: Dios, hoy declaro tus promesas sobre mi hogar, sobre mi vida, sobre mi trabajo. Declaro hoy, Dios, tu Espíritu Santo obrando en mi vida. Declaro la llenura de tu Espíritu. Declaro, Señor, tu Espíritu obrando en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos. Lo declaro, Dios, sobre vino nuevo, tu Espíritu Santo, Dios. Hoy ven, Espíritu de Dios. Ven, ven.